Bienvenidos a Paz RMB, el podcast diseñado especialmente para aquellos que se preparan para el examen de la residencia médica boliviana. En nuestra serie Paz Review profundizaremos en los temas clave que necesitas dominar para alcanzar tu meta. Ya sea que estés haciendo ejercicio en el minibús o en el teleférico, aquí encontrarás el contenido que te guiará en cada paso del camino. Prepárate para tu futuro en la residencia con Paz RMB. Comencemos. La enfermedad ulcerosa péptica se define como la presencia de lesiones en el tracto digestivo superior o como la aparición de defectos focales en la mucosa gástrica o duodenal. Estas lesiones pueden extenderse hasta la submucosa y pueden tener una evolución crónica o aguda. En algunos casos, las lesiones pueden encontrarse en el esófago o en el divertículo de Meckel. Epidemiología. La enfermedad péptica es uno de los trastornos gastrointestinales más frecuentes, con una prevalencia del 2% y una prevalencia acumulativa del 10% hasta los 70 años. Un factor de riesgo considerable es la edad avanzada, ya que el 60% de los pacientes que padecen esta condición son mayores de 60 años. Además, existen otros factores de riesgo importantes, como las infecciones por Helicobacter pylori y el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Aproximadamente el 50% de la población mundial está infectada con Helicobacter pylori, lo que lo convierte en el principal factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Los fumadores también tienen un mayor riesgo, ya que tienen el doble de posibilidades de desarrollar enfermedad ulcerosa péptica. Es importante mencionar que la tasa de mortalidad en pacientes que se someten a cirugía por úlcera péptica hemorrágica es cercana al 20%. Cabe mencionar que las úlceras duodenales son 2 veces más comunes en varones que en mujeres. Etiología. La enfermedad ulcerosa péptica es considerada una condición multifactorial, en la que los principales factores implicados son la infección por Helicobacter pylori y el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, otros factores como la dieta, el estrés, el tabaquismo y el consumo de alcohol también han sido descritos como posibles contribuyentes. Además, existen trastornos que pueden generar anomalías en la mucosa gastroduodenal, favoreciendo la aparición de úlceras. Entre estos se incluyen la presencia de gastrinomas, traumatismos, quemaduras y el consumo de cocaína. Un dato importante para destacar es que el uso de antiinflamatorios no esteroideos aumenta casi 5 veces el riesgo de desarrollar enfermedad ulcerosa péptica y eleva casi 4 veces el riesgo de hemorragia digestiva alta. En cuanto a la histopatología, los hallazgos microscópicos de una úlcera péptica incluyen la presencia de células inflamatorias crónicas y tejido de granulación, acompañado de endarteritis obliterante y proliferación epitelial. Citológicamente, las úlceras pépticas se dividen en 4 zonas prototípicas. 1. La primera zona, compuesta por neutrófilos, bacterias y áreas de necrosis superficial. 2. La segunda zona, que consiste en un área de necrosis fibrinoide en la base de la úlcera. 3. La tercera zona, donde se encuentran células inflamatorias crónicas junto con tejido de granulación. 4. La cuarta zona, que muestra cicatrices fibrosas en la capa muscular propia, con vasos sanguíneos que presentan endarteritis. Fisiopatología. El proceso ulcerogénico ocurre como resultado del daño al revestimiento mucoso. En el caso de las úlceras duodenales, el problema surge por un incremento en la acción ácido péptica, mientras que en las úlceras gástricas se debe al debilitamiento de las defensas de la mucosa. El Helicobacter pylori es el principal factor de riesgo para desarrollar este trastorno. Esta bacteria se caracteriza por poseer flagelos especializados y una gran cantidad de ureasa. La ureasa tiene la capacidad de convertir la urea en amoníaco y bicarbonato, lo que crea un ambiente alcalino alrededor de la bacteria. De esta forma, el Helicobacter pylori puede neutralizar el ácido secretado por el estómago, permitiendo su supervivencia en este entorno hostil. Además, los flagelos permiten que el Helicobacter pylori se adhiera a las células del estómago, disminuyendo la producción de somatostatina, una hormona que regula la secreción de gastrina. Al reducir la somatostatina, se genera hipergastrinemia, lo que aumenta la secreción de ácido y provoca una hiperplasia de las células parietales. En el caso del epitelio duodenal, se ha observado que, tras la colonización por Helicobacter pylori, hay una disminución considerable en la liberación de bicarbonato local, lo que incrementa el daño causado por el ácido. Dado que este proceso tiene una evolución crónica, tiende a reclutar células inmunitarias, como neutrófilos y linfocitos T y B.
Esta inflamación crónica se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar cáncer y linfomas gástricos. En cuanto a la localización, las úlceras gástricas se encuentran con mayor frecuencia en la curvatura menor del estómago, en un 55% de los casos, mientras que las úlceras duodenales suelen aparecer en la primera porción del duodeno. Se ha evidenciado que las úlceras gástricas tienen un potencial maligno. Una úlcera de más de 3 centímetros de diámetro se considera una úlcera gástrica gigante, y presenta un riesgo de entre el 6% y el 23% de convertirse en maligna. Por otro lado, el tabaco también juega un papel importante, ya que incrementa la secreción de ácido gástrico y el reflujo duodenogástrico, además de disminuir la producción de prostaglandinas y bicarbonato, lo que agrava el daño a la mucosa. Finalmente, es importante mencionar algunas variantes de úlceras pépticas que pueden aparecer en situaciones específicas. Por ejemplo, las úlceras de Curlin se observan en pacientes con traumatismo craneal, mientras que el consumo de cocaína puede causar úlceras en la región yuxtapilórica. Por último, los pacientes con quemaduras desarrollan úlceras denominadas úlceras de Cousin. Las úlceras gástricas se clasifican en 4 tipos, dependiendo de su ubicación. 1. Tipo 1. Esta úlcera se encuentra en el antro, cerca de la curvatura menor, en proximidad a la unión entre el antro y el cuerpo gástrico. Es la más común de todas. 2. Tipo 2. Corresponde a una úlcera combinada, que afecta tanto al estómago como al duodeno. 3. Tipo 3. Se localiza en la región prepilórica, es decir, justo antes de la válvula que conecta el estómago con el duodeno. 4. Tipo 4. Se presenta en la parte proximal del estómago, cerca del cardias. Además de la ubicación, esta clasificación también considera la cantidad de ácido secretado en cada tipo de úlcera. En los tipos 1 y 4, la secreción de ácido puede ser normal o disminuida, mientras que en los tipos 2 y 3, puede ser normal o elevada. Manifestaciones clínicas. Aunque aproximadamente el 70% de los pacientes suelen ser inicialmente asintomáticos, con el tiempo, el 90% de ellos presenta dolor abdominal. Este dolor, característicamente urgente y localizado en el epigastrio, no suele irradiarse a otras partes del cuerpo. Una de las manifestaciones más comunes en la enfermedad ulcerosa péptica es la dispepsia, que se describe como una sensación de pesadez postprandial y dolor epigástrico de carácter urente. Un aspecto importante a destacar es el comportamiento del dolor en la úlcera duodenal, que casi siempre aparece 2 o 3 horas después de comer y durante la noche. Este dolor es tan intenso que el paciente frecuentemente refiere que interrumpe su sueño. En cambio, en la úlcera gástrica, el dolor suele presentarse durante el consumo de alimentos y es menos probable que se manifieste durante la noche. Otros síntomas que pueden acompañar al dolor abdominal incluyen náuseas, distensión abdominal, pérdida de peso y, en algunos casos, anemia. Diagnóstico. Un aspecto clave en el diagnóstico de la enfermedad ulcerosa péptica es que, en pacientes jóvenes que presentan dispepsia, epigastralgia o ambos síntomas, puede ser adecuado iniciar un tratamiento empírico con inhibidores de la bomba de protones. Sin embargo, en pacientes mayores de 45 años que presentan síntomas, es recomendable realizar una endoscopia del tubo digestivo alto para una evaluación más detallada. Es importante recalcar que ciertos pacientes presentan lo que se conocen como síntomas de alarma, y en estos casos, la endoscopia debe realizarse de manera prioritaria. Estos síntomas incluyen pérdida de peso, vómitos recurrentes, disfagia, sangrado y anemia. Durante la endoscopia, se recomienda realizar una biopsia para el análisis histopatológico y el cultivo, con el fin de detectar la presencia de Helicobacter pylori. En caso de sospecha de un gastrinoma, se debe solicitar una medición de la gastrina basal en suero. Para detectar Helicobacter pylori, existen diversas pruebas disponibles, como la serología, la prueba de aliento con urea, que tiene una alta sensibilidad y especificidad, y se puede utilizar para confirmar la erradicación entre 4 y 6 semanas después de suspender el tratamiento. Otras opciones incluyen la detección de anticuerpos contra Helicobacter pylori, la prueba de antígenos en heces, la prueba de ELISA, pruebas rápidas en orina y la ya mencionada biopsia endoscópica, donde se recomienda tomar muestras de al menos 6 sitios para aumentar su sensibilidad. Aunque se menciona el cultivo en algunos casos, no es una recomendación común debido a su alto costo y el tiempo prolongado que requiere. Otro estudio útil es la tomografía computarizada, aunque tiene un valor limitado para el diagnóstico de una úlcera péptica en sí. Sin embargo, es valiosa para detectar complicaciones asociadas a esta condición. Tratamiento. El tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica se basa en medidas médicas y, en algunos casos, quirúrgicas, además de incorporar cambios higiénico-dietéticos.
Esto incluye suspender el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, AINES, evitar el tabaco y el alcohol. El tratamiento médico se fundamenta en la administración de inhibidores de la bomba de protones, IBP, o antagonistas de los receptores de histamina tipo 2, acompañados de sucralfato, que actúa como un protector de la mucosa gástrica. Un punto importante para considerar es que el tratamiento prolongado con inhibidores de la bomba de protones puede aumentar el riesgo de fracturas, por lo que se recomienda emplear suplementos de calcio en estos casos. En situaciones donde se detecta Helicobacter pylori, el tratamiento antiácido se combina con antibióticos, y existen varios regímenes terapéuticos recomendados. 1. Inhibidor de la bomba de protones junto con claritromicina, 500 mg cada 12 horas, y amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas, por un periodo de 10 a 14 días. 2. Inhibidor de la bomba de protones más claritromicina, 500 mg cada 12 horas, y metronidazol, 500 mg cada 12 horas, también por 10 a 14 días. 3. Otro régimen incluye un inhibidor de la bomba de protones y amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas, por 5 días, seguido por otros 5 días de inhibidor de la bomba de protones, claritromicina, 500 mg cada 12 horas, y tinidazol, 500 mg cada 12 horas. Si alguno de estos regímenes falla, se dispone de esquemas de rescate. 1. Subsalicilato de bismuto, 525 mg cada 6 horas, junto con metronidazol, 250 mg cada 6 horas, tetraciclina, 500 mg cada 6 horas, inhibidor de la bomba de protones por un periodo de 10 a 14 días. 2. Otra opción es utilizar un inhibidor de la bomba de protones, amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas, y levofloxacina, 500 mg cada 24 horas, durante 10 días. El tratamiento quirúrgico de la enfermedad ulcerosa péptica está principalmente indicado en casos de complicaciones, como el sangrado. En estos casos, se puede realizar una sutura simple en la úlcera hemorrágica o la colocación de un parche para detener el sangrado. Existen 3 procedimientos quirúrgicos que se realizan comúnmente en el tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica. 1. Vagotomía gástrica proximal, también conocida como vagotomía supraselectiva. 2. Vagotomía con drenaje. 3. Vagotomía con gastrectomía distal. En la vagotomía gástrica proximal, se realiza una resección de la inervación de los 2/3 praxamal del estómago, donde se encuentran las células parietales encargadas de la secreción ácida. El tercio distal del estómago, el antro, el píloro y las vías abdominales restantes conservan su inervación vagal. Este procedimiento reduce la secreción gástrica de ácido en aproximadamente un 75%. El segundo procedimiento es la vagotomía troncal con piloroplastia, en la que se elimina todo el tronco nervioso vagal. Como esto afecta la inervación del píloro, es necesario realizar un procedimiento adicional que permita la ablación del píloro, como una gastroyeyunoanastomosis. El tercer procedimiento, la vagotomía con antrectomía, se reserva para pacientes con enfermedad ulcerosa péptica complicada, como aquellos con úlceras duodenales o gástricas hemorrágicas que presentan obstrucción recurrente y no cicatrizan adecuadamente. Aunque este procedimiento es efectivo, tiene la tasa de mortalidad más elevada entre las 3 técnicas quirúrgicas mencionadas. Después de la antrectomía, se puede realizar una gastroduodenoanastomosis, procedimiento Bilrout 1, o una gastroyeyunoanastomosis. En el manejo de las úlceras hemorrágicas, la mayoría de los pacientes hospitalizados no requiere intervención quirúrgica. Sin embargo, en aquellos casos que lo necesiten, se puede realizar una ligadura de vaso mediante sutura o una resección gástrica, acompañada de la administración de inhibidores de la bomba de protones por vía intravenosa. Esto es especialmente importante en pacientes de alto riesgo. Para quienes no son candidatos a cirugía, se puede optar por un tratamiento endoscópico utilizando técnicas como electrocauterio, inyección de adrenalina o la colocación de grapas. Las indicaciones para la intervención quirúrgica en úlceras hemorrágicas incluyen la presencia de una hemorragia masiva que no puede ser controlada mediante técnicas endoscópicas o la necesidad de transfundir más de 4 a 6 unidades de sangre. Se debe considerar una cirugía temprana en pacientes con hemorragia masiva causada por lesiones de alto riesgo, como úlceras en la pared del bulbo duodenal posterior con erosión de la arteria gastroduodenal, o úlceras localizadas en la curvatura menor del estómago. Otros factores a tener en cuenta incluyen pacientes mayores de 60 años, aquellos que presentan signos de choque, o que requieren más de 4 unidades de sangre en 24 horas o 8 unidades en 48 horas, así como aquellos con hemorragias recurrentes o úlceras mayores de 2 centímetros de diámetro. En cuanto al manejo de pacientes con perforación, el tratamiento depende de la estabilidad del paciente. En casos de inestabilidad hemodinámica, peritonitis o perforaciones de más de 24 horas,
se debe realizar una sutura simple con parche. En pacientes inestables pero sin perforación evolucionada, se puede considerar un cierre con parche acompañado de una vagotomía supraselectiva. Para pacientes estables, pero con múltiples factores de riesgo quirúrgico, el mejor tratamiento es una resección gástrica distal. El manejo de la úlcera péptica obstructiva incluye un tratamiento intensivo con antisecretores y aspiración nasogástrica. Si la obstrucción es crónica, la dilatación endoscópica con globo puede mejorar temporalmente los síntomas obstructivos. También se puede realizar una vagotomía con antrectomía, que se considera el estándar de tratamiento para las úlceras pépticas obstructivas. Las tres complicaciones más comunes de la enfermedad ulcerosa péptica son la hemorragia, la perforación y la obstrucción. La hemorragia es la complicación más frecuente y también la causa más común de hemorragia del tracto digestivo alto. Las manifestaciones típicas de esta complicación incluyen la melena y la hematemesis. Por lo general, la aspiración nasogástrica confirma el diagnóstico, pero es importante realizar una endoscopia temprana para identificar la causa del sangrado y determinar si se necesita tratamiento hemostático, que puede incluir la inyección de adrenalina y la electrocauterización. Si a pesar del tratamiento endoscópico el sangrado no se detiene, se considera una indicación para intervención quirúrgica. Para la estratificación del riesgo de hemorragia en el tracto digestivo alto, se utilizan dos escalas, la escala de Blatchford y la escala de Rocal. Un aspecto crucial a tener en cuenta es que las úlceras sangrantes profundas en la pared posterior del bulbo duodenal o en la curvatura menor del estómago son consideradas lesiones de alto riesgo. Esto se debe a la erosión de arterias importantes que, en muchos casos, no pueden ser corregidas con tratamiento conservador, por lo que se debe considerar la intervención quirúrgica temprana. La perforación es otra complicación grave, y a menudo se presenta como un abdomen agudo, con dolor abdominal intenso acompañado de signos de irritación peritoneal. En estudios complementarios, una radiografía de tórax muestra aire libre en el 80% de los pacientes. El manejo incluye reanimación con líquidos, analgesia, antibiótico-terapia y la preparación para la intervención quirúrgica. La obstrucción pilórica es la tercera complicación más común, aunque ocurre en menos del 5% de los pacientes con enfermedad ulcerosa péptica. Suele presentarse en pacientes con úlceras duodenales o de ubicación prepilórica. Sus manifestaciones incluyen vómitos biliosos, alcalosis metabólica, acompañada de hipopotasemia e hipercloremia. Un hallazgo clínico relevante en la auscultación es el signo de succión. El diagnóstico se confirma mediante endoscopia, y el manejo incluye aspiración nasogástrica, hidratación intravenosa y reposición de electrolitos. En algunos casos, se puede realizar una intervención quirúrgica o una dilatación con globo. En cuanto a la prevención de la enfermedad ulcerosa péptica, es importante que los pacientes que toman antiinflamatorios no esteroideos, AINES o ácido acetilsalicílico reciban simultáneamente un fármaco supresor de ácido. Esto es especialmente relevante si se presentan factores de riesgo, como ser mayor de 60 años, tener un antecedente de enfermedad ácido-péptica, el consumo concurrente de esteroides o anticoagulantes, o el uso de dosis altas de AINES o ácido acetilsalicílico. Un punto a destacar es la úlcera péptica intratable o que no cicatriza. Esta es una condición que debe poner en alerta al cirujano, ya que puede indicar la presencia de un cáncer no diagnosticado o una mala adherencia al tratamiento. En estos casos, se debe considerar el tratamiento quirúrgico, especialmente en pacientes cuya úlcera no responde al tratamiento, presenta recurrencias múltiples o cuando las úlceras superan los 2 centímetros de diámetro. Finalmente, es importante señalar las complicaciones más comunes después de una gastrectomía, como el síndrome de evacuación gástrica, la diarrea postoperatoria, la estasis gástrica postoperatoria, la gastritis y la esofagitis por reflujo biliar. También se pueden presentar cálculos biliares, anemia y enfermedad ósea. Otro tema importante tratado en el capítulo de cirugía gástrica es el síndrome de Zollinger-Ellison, una condición caracterizada por la hipersecreción de gastrina secundaria a un tumor neuroendocrino en el páncreas o en el duodeno. El 80% de estos casos son esporádicos, presentándose como tumores solitarios que pueden resolverse mediante cirugía. Sin embargo, el 20% de los casos es hereditario, y está asociado a pacientes con antecedentes familiares de neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Es importante destacar que, actualmente, entre el 50% y 60% de los gastrinomas son malignos y pueden presentar metástasis, especialmente hacia el hígado. La supervivencia a 5 años en pacientes con enfermedad metastásica es de aproximadamente 40%. Las manifestaciones clínicas del síndrome de Zollinger-Ellison son similares a las de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y pueden incluir diarrea en algunos pacientes.
La edad promedio de presentación es alrededor de los 50 años, y el 90% de los pacientes desarrollan los síntomas a esa edad. Una característica importante es que las úlceras presentan una distribución atípica, localizándose en el duodeno distal, en el yeyuno, o manifestándose como úlceras múltiples, lo cual debe llevar a descartar la presencia de un gastrinoma. El 80% de los tumores primarios se localiza en lo que se denomina el triángulo del gastrinoma, y muchos de estos tumores son menores de 1 centímetro. Los pacientes con este síndrome presentan hipergastrinemia y una producción basal de ácido incrementada, que suele ser mayor a 15.000 equivalentes por hora. El diagnóstico se confirma con la prueba de estimulación con secretina, en la cual se administran 2 unidades por kilogramo de peso. Un aumento de 200 picogramos o más de gastrina es sugerente de gastrinoma. En cuanto a los estudios de imágenes, el método preferido es la gamografía con receptores de somatostatina, ya que su sensibilidad y especificidad son cercanas al 100%. El tratamiento en pacientes con gastrinoma esporádico puede implicar una resección quirúrgica. Sin embargo, en pacientes con gastrinoma hereditario asociado a neoplasia endocrina múltiple tipo 1, el tratamiento es más controversial, ya que raramente se curan con cirugía, y los tumores tienden a ser pequeños y múltiples. Además, el tratamiento debe acompañarse de dosis altas de inhibidores de la bomba de protones para controlar la secreción ácida. Una opción quirúrgica sugerida es la vagotomía supraselectiva, que podría facilitar el manejo en pacientes con gastrinoma intratable, y debería considerarse en estos casos específicos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Pass Review. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras novedades. Además, te invitamos a adquirir nuestro banco de preguntas y nuestro organizador, herramientas esenciales para optimizar tu preparación. Tu éxito en el examen de la residencia médica boliviana está a solo un paso más cerca con Pass REMB.